¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a una sesión de este curso de la teología. ¿Es ciencia? Es necesario que después de haber conocido quién es la fuente de revelación, es decir, nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos acercarnos al modo de custodiar e interpretar esa revelación comunicada por el Señor. Nosotros hemos conocido que las Sagradas Escrituras y la tradición prácticamente son las fuentes o las vertientes que nos conducen a la experiencia con el Señor Jesús y al mismo tiempo conocer la verdad revelada. Es ahora importante conocer el magisterio de la Iglesia. ¿De qué se trata el magisterio de la Iglesia? Compete a este ejercicio ministerial interpretar auténticamente la palabra de Dios, tanto la palabra escrita, es decir, la Sagrada Escritura, como la no escrita, es decir, la tradición. Le compete también definir la doctrina cristiana y valorar la experiencia creyente en cuanto a su carácter evangélico, como expresión de la fe cristiana y contribución a edificar la Iglesia. En pocas palabras, al magisterio de la Iglesia le corresponde la tarea fundamental de mostrarnos la verdad en el contexto que vivimos, interpretarlo. Esa palabra de Dios tiene un único margen, el Evangelio. Nuestra interpretación tendrá la medida evangélica. La verdad que Jesús nos ha comunicado ha de ser interpretada, contextualizada y puesta en práctica en la realidad que a cada uno de nosotros nos toca vivir. Entonces, si nosotros quisiéramos definir el magisterio, tendríamos que decir que es la enseñanza oficial de la Iglesia que, interpretando la divina revelación depositada en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia, nosotros debemos actualizar esa enseñanza, esa doctrina y ponerla en obra, ponerla en práctica. El magisterio nos ayuda a poner los lineamientos necesarios para una adecuada interpretación. Ahora bien, ¿cuál será la función específica de este magisterio? La tarea de enseñar que la Iglesia ejerce por voluntad de nuestro Señor Jesucristo deriva de uno de los tres oficios del Señor, que según la Sagrada Escritura y la teología cristiana es sacerdote, rey y profeta. Esta experiencia profética implica la calidad de enseñar y por lo tanto, en la función ministerial de Jesús, la Iglesia nos ayuda a comprender, unido a Jesús, la verdad que se nos ha comunicado. Estos tres oficios se reflejan directamente en la actividad de la Iglesia, que ejerce una función docente, una función pastoral y una función sacerdotal. La primera se desarrolla en la exposición e interpretación de la doctrina evangélica. La segunda se desarrolla en el gobierno espiritual de los fieles. Y la tercera se ejerce en el culto. Asimismo, el magisterio doctrinal es el ejercicio de la función docente que la Iglesia tiene encomendada. Su calidad de maestra, de aquella que enseña, que conduce en materia de fe y costumbres, puede definirse como la actividad de enseñanza y custodia que los titulares de la autoridad de la Iglesia realizan en ella sobre el depósito de la fe y su desarrollo a lo largo del tiempo. En el magisterio, nosotros podemos entender lo siguiente: la enseñanza y protección de la fe residida en las Sagradas Escrituras como una actividad esencial de la Iglesia, partiendo de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él indica en la Escritura: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Pueden confrontar el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Esa tarea de custodiar, de interpretar, de enseñar, sobre todo la última parte, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Para guardar fielmente
esa verdad que se nos ha comunicado, es necesario en principio conocerla. ¿Y quién nos las va a enseñar? Aquellos que después de los apóstoles nos acompañan a lo largo de la historia, guardando, cultivando y conservando el único depósito de fe. La misión que Jesús confía entonces a sus apóstoles y demás discípulos incluye claramente la función de enseñar. No se trata solo de regir, de gobernar. No se trata tampoco solamente de orientar espiritualmente, sino además de enseñar lo que desde la doctrina del Evangelio nosotros podemos considerar como una verdad revelada, como una verdad que nos ayuda a tener certezas firmes de lo que profesamos y que al final de cuentas nos llevan a una dirección eterna. El Espíritu Santo entonces es quien asiste a los titulares del magisterio doctrinal. Esto lo debemos creer según la fe que nosotros profesamos. ¿Cómo poder orientarnos según las enseñanzas del magisterio? Porque es el Espíritu Santo que en determinadas circunstancias nos ayuda a conducirnos hacia la verdad. Este carisma de enseñar con autoridad y sin error es un don de toda la Iglesia, pero se halla particularmente presente en los apóstoles y sus sucesores, es decir, en el colegio apostólico. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos, presididos en primer lugar por el Papa, es decir, presididos por Pedro, y desde él a todos los demás obispos en la Iglesia. El cuerpo episcopal sucede al colegio de los apóstoles en el magisterio y en el régimen pastoral. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, entonces reciben del Señor la misión de enseñar a todas las gentes y predicar el evangelio a toda criatura. Esto lo podemos encontrar más detalladamente en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. El magisterio de la Iglesia puede ser ordinario y extraordinario. ¿A qué nos referimos con esto? El magisterio extraordinario o solemne, para esto pueden ustedes confrontar el Concilio Vaticano I en el compendio del Detzinger en el 3011. Ahí se señala: es el ejercido por un concilio ecuménico o por el Papa cuando define ex cátedra una doctrina de fe. Es decir, desde la sede de Pedro. Porque, como hemos señalado hasta el momento, es desde el Papa, desde su función de enseñar, de custodiar la fe, donde se puede clarificar más una verdad dogmática, una verdad de fe y costumbres. En este sentido, definir una doctrina supone formular solemnemente un juicio que vincula a toda la Iglesia y que debe ser aceptado por los fieles como parte de la revelación. La ley canónica establece que ninguna doctrina ha de considerarse como definitiva a no ser que haya sido objeto de una definición expresa y pública. Hay muchas expresiones de fe que prácticamente conocemos en la piedad popular, pero para no errar sobre los principios de nuestra fe, debemos considerar si ha pasado por un juicio teológico, es decir, dogmático, o bien canónico, mediante un proceso de interpretación y sobre todo de acercamiento al Evangelio, a la verdad revelada. Todo aquello entonces que tergiverse el sentido evangélico no debe tomarse como doctrina, mucho menos como una experiencia personal con Dios que se nos da a conocer. Ahora bien, las definiciones papales se basan en la fe de la Iglesia. El Papa no posee una fuente independiente de revelación y puede definir como dogma de fe solamente lo que se contiene en el depósito revelado. El Papa, ayudado por una comisión teológica, ayudado por el colegio episcopal, puede interpretar sobre un dato revelado y entonces exponerlo públicamente para que en toda la Iglesia lo creamos. Si no es así, si no se realiza un juicio solemne y una declaración pública,
no podemos considerar esa verdad, ese principio litúrgico de fe, de moral, de costumbre, como algo revelado o querido por Dios. Debemos ser muy juiciosos en este momento y así comprender que no podemos interpretar ninguno en la iglesia a expensas de lo que ya el magisterio nos ha marcado. Hay fuentes que nos ayudan a conocer cuáles son las interpretaciones correctas de dicho magisterio. El magisterio ordinario, hemos hablado del magisterio extraordinario o magisterio ex cátedra, solamente dado por el Papa desde la sede de Pedro, es decir, desde su facultad de enseñar como sucesor del primero de los apóstoles, es decir, de San Pedro. Él como Papa ex cátedra anuncia o decreta una verdad revelada, una interpretación sobre esa verdad. La segunda experiencia es el magisterio ordinario, que es ejercido normalmente por el Papa y por los obispos que están en comunión con él. Hay que precisar que la distinción entre magisterio extraordinario y ordinario no se identifican con la distinción entre magisterio infalible y no infalible, dado que en determinadas circunstancias la enseñanza ordinaria unánime de todo el colegio episcopal puede gozar también de infalibilidad. Es decir, si ya es una verdad que se nos da a conocer y es comprendida y creída por todos, no la podemos tergiversar. Es infalible en materia de fe. No tiene error en materia de aquello que creemos. Y cuando es expuesto como verdad, se puede equivocar en otras interpretaciones, se puede equivocar como sujeto, como ser humano, ahí sí, pero no en materia de fe, según lo que profesamos en el credo y que cada uno de nosotros puede ir interpretando a la luz de lo que ha dictado el magisterio de la Iglesia desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. El magisterio, por tanto, tiene como función guardar fielmente y declarar de modo infalible la doctrina de fe que Dios ha revelado. Su misión magisterial no es acuñar nuevas doctrinas, sino ser el portavoz autorizado de la doctrina de Cristo. El magisterio, entonces, tiene en primer lugar la función de proteger y custodiar el depósito de la fe, para que a lo largo de la historia de la Iglesia no se altere ni se corrompa. Es ante todo una función de testimonio que se hace posible gracias a la función apostólica del episcopado. La sucesión nos da la certeza de que la verdad comunicada por nuestro Señor Jesucristo es la misma que hasta hoy nosotros conocemos. Una verdad que nos da certeza y por lo tanto confianza en que aquellas promesas realizadas por el Señor son auténticas. Esta es la actividad normal del magisterio que ejerce de cualquier modo. Los obispos en sus diócesis ejercen el magisterio ordinario, el Papa a través de su ministerio en toda la Iglesia. Gracias a las encíclicas, cartas pastorales, enseñanzas o directrices que nos ayudan a comprender nuestro comportamiento moral, podemos considerarlo como un magisterio ordinario. El objeto entonces de la actividad magisterial se extiende únicamente a las cuestiones de fe y moral. Estas cuestiones son objeto directo y primario del magisterio, cuando se contienen formalmente en el depósito revelado. Enseña la Constitución Lumen Gentium que la infalibilidad de la Iglesia se extiende a todo cuanto abarca el depósito mismo de la revelación divina. ¿Qué es infalible? Ese depósito en el que nosotros creemos. La verdad que se nos ha revelado. Y les recuerdo que ese prácticamente ha sido el tema de nuestro curso. Esclarecer el tema de la verdad. Es el objeto de la teología. Una verdad que ya se nos ha comunicado en Jesucristo y que la Iglesia tiene la función de salvaguardar, de proteger, de custodiar y al mismo tiempo comunicar. No es algo reservado, no es una especie de misterio que tenga escondida la Iglesia, no, sino que la guarda
con algunas normas establecidas en el derecho canónico, en la pastoral, en la liturgia, en la moral, para que a lo largo de los siglos se pueda mantener y al mismo tiempo la comprendamos con veracidad. La función entonces de definir doctrinas contenidas en el depósito revelado, es decir, convertir explícito lo que se haya implícito en la fuente de revelación, resulta de necesario ejercicio en determinadas ocasiones, especialmente a causa de las cuestiones, las incertidumbres y los errores que se suscitan a lo largo del curso del tiempo. Nosotros necesitamos, por nuestra temporalidad, no porque en la verdad haya un error, sino en nosotros, por nuestra temporalidad, necesitamos que nuestro lenguaje sea adecuado, nuestras expresiones sean las correctas y por lo tanto hay que ceñirnos a lo que el magisterio nos señala. Ahora bien, hermanos, el magisterio tiene como función primordial en su ejercicio particular custodiar y comunicar la verdad que se nos ha dado a conocer en Jesucristo nuestro Señor. Para conocerlo tendríamos que acudir a todas las fuentes magisteriales e interpretaciones, como concilios ecuménicos, donde se dan definiciones dogmáticas, la definición ex cátedra, como algunos dogmas marianos, además el magisterio ordinario de cada obispo en su diócesis. Cuestionemos y vayamos a la fuente original. No creamos todo lo que podemos leer en una noticia superficial, en redes sociales o en alguna fuente no oficial de la iglesia. Si nosotros queremos conocer lo que enseña o lo que interpreta la iglesia adecuadamente, vayamos a la fuente. Tenemos los documentos conciliares, tenemos compendios sobre tales documentos, encíclicas, cartas pastorales, alocuciones, tenemos mucho material de dónde o a dónde acudir, mejor dicho, para poder conocer lo que el Papa y los obispos en su función de enseñar tienen para cada uno de nosotros. Esto es el magisterio de la Iglesia y bueno, los exhorto a perseverar en su curso. ¿La teología es ciencia?